I know what the hell I'm doing. I know what I'm doing. And you know what I'm doing too. That's why you vote for me. Entran en vigor los aranceles de Trump que golpean a los mercados y a la economía global. Desde el regreso de Donald Trump al poder, sus políticas migratorias, geopolíticas y económicas tienen en vilo al mundo. En tono burlesco, Trump se mofó de los países que se han puesto en contacto con él para llegar a un acuerdo. These countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. El 2 de abril se formó una convulsión generalizada entre los diferentes gobiernos del planeta. Trump presentó su tabla con los porcentajes que aplicaría por país en concepto de aranceles. Los mercados cayeron. La guerra comercial entre Estados Unidos y China subió de nivel. La Unión Europea entró en pánico y no hubo una sola nación que se salvara del nuevo golpe que propinaría el republicano ese miércoles. Ese 2 de abril lo bautizó como el Día de la Liberación. Los aranceles más agresivos son los impuestos a China, que en total alcanzan el 104% a todos los productos chinos. En respuesta, Pekín ha anunciado un arancel del 84% a partir de este jueves a todos los productos estadounidenses. China fue la más castigada con una tasa de 125%. Llegó a ese punto por las medidas recíprocas del gigante asiático, que elevó los aranceles para Estados Unidos en un 84%. Trump lo castigó por considerar que su respuesta fue una falta de respeto y utiliza a ese país para enviar un mensaje al resto de naciones. La disputa entre las dos economías más poderosas del mundo se acelera y Latinoamérica tampoco está exenta de ese panorama. Nicaragua no logró escapar de esa espiral. Por el contrario, es el país al que le fue peor de la región. Trump ordenó imponer un arancel del 18% a todos los productos importados desde esta nación centroamericana. El resto de países de América Latina rondaron el 10%. Constituye un golpe directo al principal mercado de exportación del país, Estados Unidos, lo que al mismo tiempo pone en riesgo más de 1.600 millones de dólares en ventas anuales y amenaza con desestabilizar uno de los pocos sectores que ha mantenido dinamismo económico pese al aislamiento internacional del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, producto de su represión. Según cifras oficiales del Banco Central, las ventas al exterior con destino a Estados Unidos representaron el 38.7% del total exportado por Nicaragua en 2024, es decir, que 4.192.9 millones de dólares concentró ese mercado. Con estas medidas arancelarias, también conocidas como un pago por derecho de aduana, o sea, un impuesto que se ejecuta sobre las mercancías cuando cruzan una frontera, estarían en alto riesgo sectores como el oro, la carne, el café, el queso, la langosta, frijoles, pescados frescos y tabaco, que en ese orden concentran las exportaciones a Washington. Es un caos económico. La competitividad y la búsqueda de proveedores más baratos colocan en riesgo al país y a otro de los sectores primordiales en la creación de empleos, las zonas francas. El Anuario Estadístico 2024 del Banco Central de Nicaragua subraya que las exportaciones de la industria de zonas francas sumaron un total de 3.524.3 millones de dólares en ese año. De esa cifra, los 4 sectores más relevantes, textiles, arneses, tabaco y aceite de palma africana, concentraron 3.305.8 millones y de ese monto, 2.044.9 millones de dólares tuvieron como destino Estados Unidos, lo que refleja aproximadamente el 61.9% de las exportaciones de esos sectores.
La industria textil, los tabacos manufacturados y los call centers, ubicados en zonas francas, son altamente dependientes del acceso libre de aranceles al mercado estadounidense. Esta medida de la administración Trump podría llevar a empresas transnacionales a reevaluar su permanencia en Nicaragua, especialmente si no se cuenta con un tratado comercial vigente y la incertidumbre política persiste. De último momento, Trump anunció que como más de 75 países han solicitado negociaciones, autorizó una pausa de 90 días y un arancel recíproco sustancialmente reducido durante este periodo, del 10%, también con efecto inmediato. El mundo entero conoció las decisiones sobre políticas económicas y arancelarias que el presidente de los Estados Unidos tomó para la relación de su país con el mundo entero. Hemos conocido sus decisiones, sus anuncios y por supuesto que también, como todos los gobiernos del mundo, hemos procedido a reunir los equipos económicos y analizar el alcance de sus anuncios, de sus decisiones. Frente a esta incertidumbre mundial, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo inicialmente guardó su perorata de insultos y su estilo bravucón. Respondió a ese castigo comercial con mesura, sin manifestar el alcance de la imposición de estos aranceles. Guardaron su discurso del yanqui invasor enemigo de la humanidad y apostaron por el camino del diálogo y la negociación. Y más bien que están siendo compartidos con los distintos sectores productivos y exportadores de nuestro país. Sin embargo, este miércoles, el canciller Baldrachensky se presentó al Foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC para proponer al organismo que convoque a una sesión urgente y permanente para abordar los efectos de estas decisiones unilaterales, una idea que no encontró mayor eco entre los presentes. En el contexto mundial actual, rechazamos las medidas restrictivas al comercio internacional con la imposición antojadiza de aranceles. Llamamos a nuestra CELAC a convocarnos a sesión urgente y permanente para analizar las gravísimas consecuencias de las políticas arancelarias decretadas por los Estados Unidos de Norteamérica contra el mundo. El enviado del oficialismo tachó la decisión de Estados Unidos como medidas restrictivas al comercio internacional por medio de la imposición antojadiza de aranceles. Y a acordar acciones y medidas comunes para enfrentar sus consecuencias, privilegiando los derechos de nuestros pueblos y en particular las luchas contra la pobreza. Hola, soy Marlene Balmaceda. Hoy le presentamos los aranceles de Trump, ¿cómo golpearán la economía de Nicaragua? Antes, un anuncio de su interés. Aquí, en Artículo 66, hay un equipo que trabaja incansablemente por la noticia. Seguimos informando para llevarle a usted la verdad. Hacemos investigaciones que desnudan la corrupción y todos los días ponemos en sus manos información que le ayuda a tomar mejores decisiones. Sin embargo, requerimos que nuestra audiencia se sume, que se suscriba a nuestro programa de donaciones y que emprenda junto a nuestros periodistas la fiscalización del poder y la denuncia de los abusos. Usted tiene en sus manos la decisión de que el periodismo no se calle. Puede contribuir en articulo66.com/donar. Este miércoles está en Ahora la economista, exgerente de investigaciones económicas del Banco Central de Nicaragua y consultora independiente Ligia Gómez. Con Ligia analizaremos el golpe que representan estos aranceles para Nicaragua. Gracias por acompañarnos, Ligia. Hola, Marlene. Muchas gracias por la invitación. Me da un gusto estar aquí con ustedes platicando sobre este tema tan importante. En este esquema de aranceles impuesto por Estados Unidos, a Nicaragua le fue peor que al resto de países latinoamericanos. El gobierno de Trump dio una pausa en su implementación, pero en 3 meses se tendrá que asumir esa tarifa del 18% a las exportaciones nacionales. ¿Por qué, Ligia, a Nicaragua le fue peor? Sí, este nuevo esquema de aranceles impuesto por Estados Unidos afectará seriamente a Nicaragua porque
casi el doble del peso arancelario que aumentó a Nicaragua con relación a los países vecinos. El resto de la región está con un impuesto, con un arancel del 10%, mientras que Nicaragua está con un 18%, prácticamente el doble. Esto afecta seriamente porque la política definida hacia Nicaragua debido hacia la violación de derechos humanos y las alianzas que tiene el gobierno Ortega Murillo con países como Irán, China y Rusia, hace que Estados Unidos tenga una política más fuerte hacia Nicaragua. ¿De qué forma van a impactar estos aranceles en el comercio nicaragüense? Los aranceles que entran en vigor tendrán un impacto significativo debido a que Estados Unidos representa el mercado más grande para los productos de exportación de Nicaragua. El 50% de las exportaciones totales tienen como destino a Estados Unidos, y al encarecerse los productos nicaragüenses debido a los impuestos, al arancel, que está poniendo Estados Unidos, hace que haya menos competitividad de estos productos y que los consumidores norteamericanos busquen cómo consumir otros productos que otras economías puedan producir a menor costo, porque, por ejemplo, ya el café de Costa Rica o cualquier exportación de los países de la región va a ser menos costosa que la de Nicaragua. ¿Qué sectores serán los más afectados y cómo impactará en la pirámide desde la producción hasta la exportación? Nicaragua se verá fuertemente afectada porque es un país pequeño y cualquier cosa que pase y afecte el desempeño económico del mundo impactará negativamente, debido a que la demanda de los productos caerá, el ingreso caerá, y eso además, junto a las remesas que están siendo probablemente un blanco con la amenaza de la migración, un blanco de caída clara debido a las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos, hará que Nicaragua tenga mayores, un escenario más negativo, un contexto más negativo. Los productos que Nicaragua tendrá más afectados por estos aranceles principalmente tienen que ver con los productos que más tienen como destino el mercado norteamericano. Estamos hablando de agroindustria, de minería, de zonas francas. Por ejemplo, el 90% de la confección de ropa de la zona franca que se da en Nicaragua va hacia Estados Unidos. Probablemente estos productores de ropa van a buscar cómo irse a países vecinos donde no tengan este arancel tan alto. El café y la carne van a perder competitividad frente a otros países de la región, también por el mismo motivo. El oro, que es uno de los principales productos de exportación hacia Estados Unidos, el azúcar, que ha tenido siempre ha tenido privilegios para entrar a Estados Unidos debido al CAFTA, ahora podría perder esos privilegios y va a ser menos competitivo y va a tener mayores dificultades para hacer un producto con ese mercado tan favorable que tenía. El hecho que otros países de la región tengan menos aranceles es claro que provocará que algunas empresas se vayan a trabajar más con otros países vecinos. ¿Cómo va a resentir el ciudadano común, el que consume sus productos diarios básicos, el que compra, el que tiene en plan comprarse un vehículo, esta imposición de aranceles? El ciudadano de a pie, la población nicaragüense, se verá impactada porque si el consumo norteamericano cae, si los precios de los productos que nosotros exportamos aumentan, los productos del sector automotriz, por ejemplo, a nivel mundial va a sufrir grandes cambios porque es uno de los sectores que está siendo más impactado por la política de los aranceles de
del gobierno norteamericano, entonces encarecerá claramente también para el consumidor nicaragüense, y eso hará que las personas se acomoden a una actitud más antirriesgo. El inversionista va a parar un poco las decisiones de invertir. El mundo en general está en un reacomodo de sus economías, viendo cómo van a reaccionar ante todos estos cambios. Si estos cambios drásticos en la economía mundial, y si Estados Unidos aumenta la inflación, baja el consumo y hay una posible recesión, por supuesto que Nicaragua, siendo un país con una economía muy pequeña, tendrá grandes impactos, ¿no? Que afectará a la familia nicaragüense. Si yo, por ejemplo, soy una familia nicaragüense que pensaba comprarme un vehículo, probablemente ahora lo voy a pensar más, esperar que se calmen los aires y ver para dónde va el mercado. Esta decisión de Estados Unidos podría tener ribetes políticos. Trump castiga el área económica para dar una estocada al régimen Ortega Murillo, ¿o esto está separado? Es evidente que esta decisión más fuerte hacia Nicaragua tiene ribetes políticos, porque en efecto, si uno mira que para Nicaragua fue un 18% y para Venezuela fue un 15%, mientras el resto de la región tuvo el 10%, es evidente que está siendo relacionado a la situación política de estos dos países. El secretario de Estado ha expresado que serán cada vez más duros ante la situación que vive Nicaragua y Venezuela. Esta situación está relacionada con las decisiones que tienen diferentes fines, no solamente la parte económica, porque de esta manera ellos meten presión interna para que los agentes económicos aliados del gobierno pidan que el gobierno acceda a un cambio hacia un cambio más democrático, una apertura, unas elecciones libres. Las mismas empresas del régimen van a empezar a perder. Y ya sabemos que cuando se toca el bolsillo, las actitudes cambian, y estamos hablando de que ellos no pueden vivir de exprimir al pueblo con multas y confiscaciones, porque eso a largo plazo no es sostenible. Y estamos claros de que esta política de Estados Unidos hacia Nicaragua tiene que ver mucho con la situación que vive el país en violación a los derechos humanos, ¿verdad? Y las medidas que ha tomado el gobierno de Estados Unidos con las sanciones de congelación de activos, restricciones de visa, sanciones económicas, ¿no? Donde los aranceles pasan a ser un instrumento más de negociación del gobierno de Donald Trump ante los gobiernos, y en este caso sería ante el régimen Ortega Murillo. Ellos probablemente están esperando que el régimen envíe algún emisario para negociar los términos de qué es lo que se puede lograr, ¿no? Con estas nuevas presiones que se están metiendo. ¿Existe alguna alternativa para que Estados Unidos rebaje ese porcentaje de aranceles a Nicaragua? La única alternativa que miro para que haya un cambio de actitud con relación a Nicaragua, siendo un país que no tiene mayor cartas, como dice el presidente Trump, económicas para ser un país que pueda presionar a Estados Unidos, es negociar una salida, una transición hacia un nuevo proceso de democratización del país. En ese sentido, bueno, ese sería uno de los escenarios. El otro escenario es que la economía siga por el derrotero, ¿no? Hacia un abismo que no sabemos hasta dónde vamos a llegar, a dónde vamos a tocar fondo, debido a que si el escenario mundial es negativo, pues para nuestro país es mucho más negativo. ¿Cómo la dictadura nicaragüense trasladará esos aranceles a los productores, empresarios y consumidores? En todo caso, siempre la dictadura ha trasladado todos los costos de sus decisiones a la población. Ha encontrado muchos mecanismos, ya sea la confiscación, ya sea las multas, el aumento de
de impuestos. Ellos han encontrado maneras de trasladar los costos siempre a la población. Eso seguirá siendo su estrategia, ¿verdad? Y por supuesto que ver hasta dónde van a aguantar los empresarios de reducir sus ganancias para seguir sosteniendo a este régimen. Gracias, Ligia, por participar en Ahora. Bueno, Marlene, muchas gracias también. Agradezco muchísimo esta plática y seguimos en contacto. Un abrazo. Con esta información llegamos al final de esta edición de nuestro podcast Ahora de este miércoles. Recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros, su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulo66.com/donar. Soy Marlene Balmaceda, nos oímos en el próximo episodio. Este podcast es un esfuerzo periodístico de Artículo 66. Síganos en articulo66.com y en todas nuestras redes sociales.